Muy buenas tardes. Tertulia sobre filosofía de la ciencia. Este es un espacio del grupo Filociencia que se ha dedicado a llevar a cabo diálogos y comunicaciones de tipo virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Esta es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia, el cual a través de exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente puede participar cada una de las personas que así lo desee. ¿Para qué se lleva a cabo este evento? Para informar, sensibilizar y difundir este campo del conocimiento al público en general que pueda estar interesado. Estos encuentros los llevamos a cabo todos los días miércoles a las 3 p.m. hora Colombia y por un espacio de aproximadamente 2 horas, es decir, de 3 a 5 p.m. Si alguno está interesado, desea mayor información, puede escribir a los correos lochoar@unbosque.edu.co o también al correo bastidasastrid@gmail.com. Entonces, en la tarde de hoy nos encontramos con Luis Francisco Ochoa para hablar sobre el tema de ciencia y metáfora, una perspectiva desde la filosofía de la ciencia, pero a partir muy específicamente del asunto del lenguaje y metáfora en la autora Mary Hesse, Hermenéutica y Filosofía de la Ciencia. Entonces cedo la palabra para que Luis Francisco nos vaya introduciendo a la temática. Mary Hesse fue una filósofa de la ciencia inglesa. Nació en Reigate en el 15 de octubre de 1924 y falleció el 2 de octubre del año 2016. Ella fue profesora emérita de la Universidad de Cambridge en el campo de filosofía de la ciencia. Fue conocida por su trabajo sobre la relevancia de las analogías y los modelos en ciencia. Su libro Models and Analogies of Science está considerado un trabajo fundamental en el campo de la ciencia y se sitúa entre los más influyentes dentro del siglo XX, pues en el campo de la filosofía de la ciencia. La obra de Mary Hesse, pues para poder entender el trabajo puntual que hoy vamos a abordar, se centra en la interpretación filosófica de la lógica y los métodos científicos, así como en los principios de las ciencias naturales y sociales. Mary Hesse planteó una metodología científica basada en una perspectiva de modelización analógica, concepto que de todas maneras es discutido y ahora vamos a mirar un poco cómo. Distingue entre los modelos formales y materiales, así como entre las propiedades analógicas positivas, negativas y neutras. En su obra principal de modelos y analogías en ciencia, pues se trata de una introducción ampliamente citada y accesible sobre el tema. Hesse argumenta en contra de la tesis de Duhem que los modelos y las analogías son esenciales para entender la práctica científica en general y, pues, por supuesto, los avances científicos en el caso particular. Especialmente es importante para entender cómo se extiende el ámbito de una teoría general científica y cómo las teorías generan predicciones genuinas. Ella, como ejemplo, destacó el famoso modelo de la pelota de billar de la teoría dinámica de gases y los modelos de luz basados en analogías del sonido y las ondas de agua. Pensaba que para ayudarnos a comprender un nuevo sistema o fenómeno, habitualmente se crearía un modelo analógico que comparase ese nuevo sistema o fenómeno con uno más familiar, es decir, algo ya más conocido.
Y en su libro, pues ella hace la distinción entre tres tipos distintos de analogías dentro de los modelos científicos: las analogías positivas, las negativas y las neutras. No es nuestro propósito, por supuesto, entrar en ese detalle, pero lo que sí vale decir es que dentro de este campo, pues, de trabajo de ella, el asunto del lenguaje y la metáfora dentro del lenguaje científico es un componente crucial para poder entender todo lo que tiene que ver con el modelado que ella plantea. Y dentro de esta idea del lenguaje y la metáfora, pues necesariamente establece una relación entre la hermenéutica y la filosofía de la ciencia. Y vamos a ver entonces cómo es que se va articulando esa relación o este vínculo. Valdría decir entonces que el problema del lenguaje en Mary Hesse y la mencionada tesis sobre la naturaleza reticular de este, entiéndase que esa naturaleza reticular plantea que el lenguaje se establece como una red, y el lenguaje científico es una red, y al ser una red, es una red dentro de la teoría y una red de teorías. Al establecer esa naturaleza reticular, eh, entonces ella plantea que ese vínculo de red está presente a lo largo de toda su obra, casi desde sus inicios a principios de la década de los años 60. Y aunque ella no haya dedicado ningún texto en el que desarrolle exclusivamente el problema de esta naturaleza, toda su obra está impregnada con una idea acerca del funcionamiento del lenguaje y su relación con el mundo, en la que las nociones de estructura reticular, el holismo, totalidad, la metáfora como elemento de representación, el nominalismo, la redescripción y la reinterpretación de la realidad entendida como la suma de los fenómenos objeto de estudio, conforma su famosa afirmación de que todo el lenguaje es metafórico. De la misma manera, a través de esta mencionada tesis, Hesse llegó a defender la idea según la cual las maneras que se tienen para referirnos al mundo y construir nuestro conocimiento, tales como términos, clases naturales, o sea, las clasificaciones, de las cuales en algún momento hicimos también una tertulia hace unos meses, o los tipos para clasificación, son más un asunto de funciones relacionales de carácter exitoso que apuntan a similitudes y semejanzas relativamente estables que se vincularían pues con las metáforas, que, sería más eso que un asunto de una descripción exacta con un lenguaje preciso y esencial de correspondencias entre el lenguaje y la realidad. Aquí vemos entonces una distinción de un lenguaje preciso que corresponda a la naturaleza exacta de los fenómenos con respecto a una vinculación precisa del lenguaje. Y lo plantea en términos de una representación metafórica. Idea que, sin embargo, la ayuda a mantener ciertos elementos fundamentales del empirismo, como el de un realismo falibilista y moderado, ya que el postular el reconocimiento de semejanzas y diferencias como origen del lenguaje y de las teorías no la compromete con generalizaciones observacionales de carácter esencialista, de tipo de una ontología metafísica, pero le otorga una base de contrastación a través de lo que ella denomina unos ajustes aproximados entre el lenguaje y el mundo que tienen en cuenta el estado anterior del mundo y nuestro conocimiento científico de él. Se podría decir que tal idea guarda cierta relación con, por ejemplo, ideas cercanas a la teoría pragmatista del lenguaje o incluso con una base naturalista para el mismo lenguaje que asegure una estructura compartida de estímulos no verbales y como consecuencia la construcción de las mismas clases y tipos naturales relativamente estables que no impliquen esencialismos. Es probable que esto sea
así como el proceso de desarrollo que ella derivó de sus reflexiones filosóficas acerca de la utilización del lenguaje como metáfora en la construcción de la idea de modelo. Lo que parece incuestionable es que tal idea acerca más a Mary Hesse a las teorías del lenguaje de Nietzsche, de Gadamer y del segundo Wittgenstein, también de Paul Ricoeur y al nominalismo de Nelson Goodman, o como ella prefiere llamarlo, a una postura de anti-esencialismo, que de alguna manera ha sido poco valorada y estudiada en relación con la filosofía de la ciencia posempirista con otras tradiciones. Y esta denominación de antiesencialismo que se distancia o toma diferencia con las aproximaciones de otros críticos del empirismo como Richard Rorty, Davidson y Quine, quienes postulan una base naturalista para el lenguaje, un lenguaje naturalizado. En el caso, por ejemplo, de Quine, incluso un nominalismo y una teoría de la adquisición y desarrollo y del aprendizaje cognitivo y el significado que corresponderían únicamente al lenguaje literal de la ciencia. Y allí pues se ve la distancia que habría entre esa postura de Quine con la que plantea Mary Hesse. Ahora bien, la noción del lenguaje como esencialmente metafórico es defendida de una manera clara y contundente en dos textos que la autora dedica directamente a presentar su teoría de la metáfora. Y se trata de The Explanatory Function of a Metaphor, la función explicativa de la metáfora, y a The Cognitive Claims of Metaphor, afirmaciones cognitivas sobre la metáfora o declaraciones cognitivas sobre la metáfora. Esto en estas dos obras y en un trabajo donde identifica la metáfora con la noción de modelo, que es otro de los campos, el principal campo, vale decirlo, de trabajo de ella, que es Models versus Paradigms in Natural Science. Vale la pena adelantar que en tales textos Hesse menciona expresamente a Gadamer, Ricoeur, Goodman y al segundo Wittgenstein como autores que sostuvieron intuiciones familiares sobre el lenguaje y acordes a la que ella defiende como necesaria para explicar el poder cognitivo y explicativo de la metáfora. En este sentido, pues hay que recordar lo siguiente: tanto el concepto paradigma como el concepto modelo tiene sus problemas. Vale recordar una anécdota en la cual se le preguntó a Mario Bunge donde le dijeron: he leído que Thomas Kuhn acabó harto de hablar de paradigmas y que se arrepintió de lo que había escrito, pero los kuhnianos no tomaron nota de esto y siguieron hablando de paradigmas, incluso hoy. Entonces, en ese sentido, Bunge señaló que al acabar una conferencia que dio en la Universidad de McGill, en Canadá, alguien le preguntó sobre los paradigmas y él respondió: por favor, no me preguntes sobre eso, estoy harto. Además, lo que pasó es que el concepto de paradigma, tal y como lo usa Kuhn, es tan impreciso que fue masacrado por una filósofa inglesa muy poco conocida, afirma Bunge en su actitud pretenciosa que él siempre la ha tenido o siempre la tuvo, y se refería a Margaret Masterman.
decía que Masterman demostró que Kuhn usa esa palabra en 30 sentidos diferentes. Bueno, en otras partes yo he leído que solamente en 21 o 22 sentidos distintos. Y por ello, pues el concepto de paradigma era muy confuso. Y insiste Mario Bunge. Le dije, ¿cuál va a ser su próxima aventura, Thomas? Voy a estudiar el concepto de analogía de Mary Hesse. Pero Mary Hesse es una de las grandes confusas de la filosofía de la ciencia, dice Mario Bunge. Usaba el concepto de modelo en muchos sentidos diferentes y los confundió. Entonces aquí vamos viendo de todas maneras que tanto el concepto de paradigma como el concepto de modelo asociados con esta teoría del lenguaje para la filosofía de la ciencia, entendido como metáfora, no es un tema fácil de resolver. Entonces, en ese sentido, pues quería hacer notar esto que estamos abordando, que no es sencillo y que nos toca ir paso a paso, por lo menos para conocer lo que varios autores plantean, en este caso, autores como Mary Hesse, Gadamer, Ricoeur, Goodman, el segundo Wittgenstein, en relación con la naturaleza metafórica del lenguaje para la ciencia. Sin embargo, como se ha dicho, la tesis de la naturaleza metafórica del lenguaje se deja percibir muy temprano en el pensamiento de Mary Hesse y en toda su obra de una manera que se puede decir sistemática. Por ejemplo, en una obra de ella llamada Theory and Observation y In Defense of Objectivity, ambos trabajos recogidos en una obra más grande llamada Revolutions and Reconstructions del año 1980, que fue un trabajo de la época en que Mary Hesse trabajaba en un enfoque más formal de algunos problemas clásicos como la distinción entre teoría y observación, tema que ya hemos tratado también aquí en las tertulias, la estructura de la explicación a través de una crítica del modelo deductivo nomológico, la estructura de una inferencia científica y problemas relacionados con la lógica de la inducción. Entonces, pues es un tema que ha sido trillado en muchos escenarios. Y es llamativo como desde la obra Theory and Observation, el trabajo en el que presenta su propuesta de entender la distinción entre teoría y observación en términos de una distinción relacional en donde los predicados como teóricos u observacionales, según su pertenencia a una u otra teoría, según su grado de relación con leyes y según su nivel de atrincheramiento en ella, y no en virtud de una función o cualidad que por sí solos cumplan, Hesse deja lugar para la metáfora y para los procesos más cercanos a la narrativa. Por ejemplo, la postulación de ficciones e imaginarios a través de situaciones, leyes y predicados míticos, utilizados como recursos a través de los cuales se puede entender la postulación de entidades teóricas e hipótesis explicativas para ciencia. Esta manera de entenderlo, pues, resulta un poco reforzado para algunos de nosotros que hemos venido trabajando con una influencia muy fuerte de la filosofía analítica de la ciencia, donde tratamos que haya el mayor rigor posible en la estructura de los conceptos y de la organización lingüística de las teorías para poder familiarizar los fenómenos que son objetos de estudio. Sabemos bien que hay una serie de problemas, pero ya aquí con Mary Hesse vemos que el asunto se complejiza mucho más al introducir el concepto de narrativa y de metáfora, que esto afecta la precisión de la naturaleza del lenguaje científico, sabiendo que también es cierto que las aproximaciones con el lenguaje no son suficientes y que se requiere de otros aspectos de tipo operacional, llamémoslo así, en el trabajo de la ciencia, como para poder utilizar un lenguaje que se acerque a la naturaleza de los fenómenos, pues. Ahora bien,
Quizás es demasiado aventurado empezar describiendo esta exposición por lo que son sus intuiciones finales, las de Mary Hesse, las conclusiones, y no por las primeras consideraciones sobre el lenguaje que las acompañan. Estos recursos de los que se habla vienen en ese artículo en, de una forma novedosa en la explicación de la distinción teórica eh, y, y observación, que obedece a lo que ella llama naturaleza reticular de las teorías, que ya explicamos que es entender las teorías como redes, noción que se puede entender como un momento complementario de su idea sobre la naturaleza metafórica y reticular también del propio lenguaje, y de su misma idea de que la ciencia es un proceso continuo de redescripción del mundo que la acerca más a ser una empresa narrativa. Y aquí volvemos a entrar como en conflicto o en choque, porque es como si entonces no hubiese una relación directa entre el lenguaje y mundo. Por supuesto, esto implica eh, ciertas discusiones que se han dado alrededor de los últimos 30 años, justamente alrededor de las llamadas guerras de la ciencia. Pero bueno, esto ya lo hemos tratado en otros temas de otros videos acá en el canal Las Tertulias. No sé si quieras continuar, Astrid, comentando el contenido de estas ideas del concepto del lenguaje eh, en la distinción teórico-observacional en Mary Hesse. Sí, señor. Pues en efecto que esta autora, en relación a esa distinción teórico-observacional, lo que da es un asunto más de uso de un solo lenguaje y sobre todo en un asunto relacional y funcional de predicados dentro de una red teórica de la cual estabas mencionando, que de una descripción de cualidades esenciales. Entonces estamos es aquí refiriéndonos a la perspectiva que la autora está indicando en cuanto a ese carácter reticular. Dentro de esta red, pues lo observacional y lo teórico serán interpretados por su posición en el sistema, el lugar que ocupan. Es decir, por el mayor o menor acercamiento que tengan, ya sea con situaciones empíricas o con leyes del sistema. De esta manera, pues ningún predicado podrá establecer su significado por sí solo y con entera independencia de las leyes sobre las cuales está trabajando. Habiendo mostrado la autora que no existe algo así como una base observacional neutra y pura que justifique esencialmente a un predicado como puramente observacional, sino que solo es un reconocimiento primario y no verbalizado de semejanzas y diferencias por el que el lenguaje empieza a construirse y desarrollarse. Esto pues hace un poco complejo lo que estabas diciendo, por lo cual pues sigo la idea que tú estás planteando. Mary Hesse piensa que los predicados observacional o teórico dependen tanto de su posición dentro de una teoría u otra como del estado del conocimiento científico y que ninguno de ellos puede funcionar de manera aislada sin un conjunto de leyes aceptadas que hagan posible su interpretación. Recurre por ello entonces al ejemplo paradigmático de predicado rojo, entre comillas, rojo, para indicar que este puede ser interpretado como observacional cuando se habla de timbres postales, líneas u otros objetos similares y resultar teórico de carácter relacional con respecto a leyes de la física, como cuando se habla de propiedades del arco iris o de una estrella distante. Esto está planteado en su obra de 1980. Si bien, si bien en mayor o menor grado, ambos están sujetos a reglas de uso del lenguaje e implicados por una serie de creencias y leyes sobre su correcta aplicación y funcionamiento. Entonces aquí también está un problema que es el de creencia, ¿no? Específicamente en su obra, tomando uno de los textos, se halla este texto que voy a leer.
Ningún predicado de un lenguaje observacional puede funcionar únicamente por medio de situaciones empíricas y en completa independencia de alguna ley. En el modelo reticular se ha supuesto que cualquier predicado puede adscribirse más o menos directamente al mundo en una u otra circunstancia, pero que ninguno puede funcionar solamente por esta adscripción directa. Entonces, aquí hay pues esa dificultad de la cual se viene identificando. Es así que, volviendo otra vez a la interpretación que se está trabajando, se menciona que el hecho de que en uno u otro caso se consideran los predicados como observacionales o teóricos, los cuales tienen que ver con que, por ejemplo, si se aplica el adjetivo observacional, su función es más relacionada con situaciones empíricas directas que con leyes. Y esto entonces es como una forma de hacer esa interpretación, lo cual también tiene que ver con su grado de atrincheramiento. Los predicados observacionales están mejor atrincherados porque, abre comillas, están menos sujetos a cambios de función en el lenguaje ordinario y por ende revelan menos los compromisos del hablante con un sistema de leyes o su ignorancia de estas. Insiste la obra de 1980. Bueno, ahora bien, pues, ¿qué comparten estos distintos objetos a los que en uno u otro caso, llámese timbres postales, estrellas brillantes, se aplican correctamente en el predicado que se denomina rojo? Para Hesse, comparten las semejanzas físicas que los hace reconocibles como pertenecientes a una misma clase y que hacen posible su uso intersubjetivo, y a su vez comportan las creencias y leyes que comprometen su aceptación. Estas semejanzas no son definiciones esenciales de una cualidad, sino el acuerdo o la convención de despertar el asentimiento o negación en los mismos casos en los que los objetos aparecen. Así que en un caso expresan el acuerdo del lenguaje ordinario y el medio natural, mientras que en otras expresan el acuerdo y la aceptación de las leyes de una teoría física. En ambos casos representan elementos de clases que se ajustan aproximadamente a un mismo predicado y elemento que se introdujeron por evocar o más o menos de igual manera la misma propiedad conocida aquí como o validada como rojo, sea el predicado monádico y observacional rojo adscrito o asignado a un libro, o el predicado relacional y teórico de las leyes de la física cuando se dice rojo haciendo mención a estrella que se aleja. Entonces es como un uso que es que puede ser para diferentes casos. Claro, porque en el caso de, por ejemplo, el libro rojo, un libro de pasta roja, es evidente porque inmediatamente en la percepción se observa. En el caso de la estrella, el corrimiento hacia el rojo en el espectro visible tiene que ver con el hecho de que hay una velocidad de alejamiento de esa estrella que conlleva a que la luz que emite tiende a verse roja en el espectro de los colores, por ejemplo, en la radioastronomía. Y pareciera que un rojo sería distinto del otro rojo, pero es el rojo. En ese sentido, pues, hace referencia a esa vinculación con las leyes de la física cuando el color rojo está adscrito a la característica, por ejemplo, de una estrella que se aleja. Sí, es entendible eso. Lo importante de esto es que deja ver que para la autora el lenguaje no es un sistema referencialista que fija los significados por esencia, sino que en el proceso
participa de un reconocimiento primario de semejanzas y diferencias que lo agrupa en clases más o menos estables con distintos compromisos y leyes. Es esto lo que interesa como tal al resaltar de esta propuesta según el propósito del documento que se está examinando. Y es para el autor, el tener en cuenta que para la autora la función de resaltar esta propiedad, perdón, la función de todos los predicados, y por su función se entiende introducción, aprendizaje, comprensión y uso, implican el reconocimiento originario de semejanzas y diferencias físicas entre situaciones empíricas diferentes, y esto hace ver que los predicados teóricos no obedecen a categorizaciones esencialistas, sino más bien a generalizaciones normativas por analogía, que es en el sentido de lo que acabas de explicar. Las distintas situaciones empíricas que responden a un mismo predicado teórico son clases no exhaustivamente deducibles del predicado, sino ajustadas e incluidas por semejanzas a una misma clase con ayuda de las leyes y otros predicados previamente aceptados. Entonces, es precisamente en este orden que para la autora los términos teóricos deben entonces tener un origen acorde a esta situación descrita, y según ella, los términos teóricos se introducen por al menos dos vías, dos caminos. El primero es como nuevos predicados observacionales, asignándolos a situaciones empíricas reconocibles, como por ejemplo el caso del término bacteria o estallido sónico, y el segundo por definición relacional o sistemática en relación a términos previamente aceptados, como es el caso de molécula o entropía. Entonces aquí vemos las dos condiciones. No sé si al respecto quieres hacer algún comentario. Pues en el primer caso es cuando no hay una referencia previa y no se puede establecer un vínculo relacional, sino que está dedicado directamente a la situación empírica, como en el caso de bacteria y estallido sónico. Pero en el segundo caso, el tipo de definición de términos es de corte relacional y ahí vendría ese carácter metafórico porque se basa en la vinculación con términos previamente aceptados, de cosas que ya se conocían en otro tipo de contexto, y da como ejemplo el caso de molécula o el caso de entropía. Entonces, en ese marco de lo que acabas de explicar, pues se ve identificado el carácter de lo reticular en el caso de las teorías, donde ha identificado pues estas dos maneras en las que las entidades teóricas pueden entrar en una teoría. De acuerdo con Hesse, pues lo que queda aquí es abierta una sugerencia para una tercera vía, y hace la siguiente pregunta. ¿No puede el modelo reticular incorporar nuevos predicados cuyas relaciones entre sí y con enunciados observacionales sean implícitas, no en el sentido formalista, es decir, que adquieren significado solo por su lugar en el sistema, sino a la manera en que es posible acuñar un nuevo predicado en la poesía o en el mito y ser comprendido en relación con su contexto, es decir, sus relaciones tanto en nuevos predicados como en los predicados ya familiares? Eso que está planteando ahí tiene que ver con esas dos maneras de plantear la formulación de enunciados. Una, por una influencia de observación directa, donde no hay posibilidad de relacionarlo con algo previo. Y el segundo, ya cuando se puede acuñar un nuevo predicado vinculándolo con otro tipo de elemento, que incluso menciona la poesía y el mito, que podrían ser asimilables para ser comprendido en relación con el contexto en el cual está el término involucrado. Eh, eh, en sus relaciones tanto con nuevos predicados como con los predicados que ya existían previamente, ¿no? Entonces, sí, en esta tercera vía en la que Hesse introduce
un escenario que propicia la incorporación de sus ideas sobre la metáfora, pues se entiende que va incluyendo como eh, se ve su consideración de que la referencia y la objetividad metafórica son una alusión a mundos posibles en relación al mundo actual en el cual se está trabajando a través del lenguaje y por medio de predicciones e hipótesis que son de carácter explicativo. Esta idea de Hesse de que estos predicados míticos son introducidos por las rutas normales, es decir, en relación con predicados y definiciones previas, es importante al momento de mostrar que para ella los predicados metafóricos deben ser susceptibles de aceptación y de contrastación, no ser solo maneras insospechadas y novedosas de introducir entidades o de reajustar y redescribir el mundo, sino también deben ser plausibles, es decir, que deben ser accesibles, que deben ser posibles. Al mismo tiempo, esto es coherente con el realismo que ella quiere conservar, ya que le da a la metáfora una posibilidad de ser considerada adecuada o exitosa y no completamente abierta e inespecífica. En Hesse existe, de hecho, esta tensión entre lo familiar en una metáfora, que es lo que permite asociar algo desconocido con algo que ya ha sido conocido, y lo completamente nuevo, es decir, lo que predice o postula. Así, en una nota casi al final del artículo, del cual hemos venido haciendo su exposición acerca del carácter reticular del lenguaje, Hesse se refiere explícitamente a Max Planck y al tema de la metáfora, y señala que construimos la red de una forma similar a la que, según Max Planck, un poeta construye una red de asociaciones imaginadas dentro del poema mismo para hacer inteligibles nuevas metáforas. De esta forma se podría efectivamente conformar y poner en circulación palabras completamente nuevas. Y ahí es donde se ve ese carácter relacional, de carácter reticular del lenguaje. Y esa analogía la aplicaría también para el caso del lenguaje científico. Por supuesto que Hesse se cuida bien de no confundir las metáforas poéticas con las científicas. Eso es de partida entendible, pues es necesario para las metáforas científicas conservar un grado de corrección, de contrastabilidad y predicción, así como de un poder explicativo sin comprometerse con una descripción última y esencial de la realidad, porque ella trata justamente de desvincular ese esencialismo que pudiera vincularlo con un realismo ingenuo entre lo que se utiliza del lenguaje con lo que serían la naturaleza, pues, de los objetos que se pretenden explicar. Y esto va a lograrlo conservando siempre las relaciones establecidas con un explanandum y con el estado anterior de la teoría. Y aquí voy a aprovechar para, para poder explicar en detalle a dos términos que va a seguir utilizando de aquí en adelante, que es el explanans y el explanandum. Entonces veámoslo de la siguiente manera, para que sea entendido por todo el mundo, que cuando estamos hablando aquí, y es en general en filosofía de la ciencia, el explanans y el explanandum son dos conceptos clave en la filosofía de la ciencia que se utilizan para describir la estructura de las teorías científicas y el proceso de explicación científica. Y veámoslo entonces en detalle. Primero, el explanans. El explanans es la parte explicativa o el conjunto de proposiciones en una teoría de carácter científico que se utiliza para explicar o dar cuenta de un fenómeno o evento específico. Estas proposiciones explicativas son las que se utilizan para mostrar cómo y por qué ocurre el evento que se está estudiando.
El explanans es la parte de la teoría que proporciona las razones, principios o leyes que respaldan la explicación. Creo que con esto que acabo de señalar queda claramente entendido qué es el explanans. El explanans, en un sentido simple, sería la explicación conceptual, la explicación teórica. Ahora miremos, segundo, el explanandum. El explanandum es el fenómeno, es el evento que busca ser explicado o comprendido mediante una teoría científica. Es lo que se encuentra en el extremo receptor de la explicación. El explanandum es el hecho o la observación que se considera un problema o una pregunta a resolver y que se aborda utilizando el explanans de la teoría para poderlo explicar. Entonces, vemos que el explanandum está vinculado, llamémoslo así, con el evento ontológico de aquello que se estudia. Y el explanans es el resultado epistemológico de la explicación del explanandum. Podríamos decir en resumen, el explanans es la parte explicativa de una teoría científica que proporciona las razones o principios que explican un fenómeno, mientras que el explanandum es el fenómeno o elemento que se intenta explicar mediante el explanans. Estos conceptos ayudan a estructurar y comprender cómo se desarrolla el proceso de explicación científica en el contexto de una teoría. Es nuestro deseo que esto que acabamos de señalar sea suficientemente comprendido para todo lo que viene a continuación. Vale la pena resaltar que en el artículo que hemos mencionado de Mari Hesse, donde desarrolla el carácter reticular y metafórico del lenguaje científico y desarrolla esa teoría reticular y holista de las teorías apoyadas en las tesis de Quine sobre la naturaleza del lenguaje y su aprendizaje, así como en el propio holismo de Quine y Duhem. ¿Se acuerdan de las tesis de Duhem-Quine? Sin embargo, critica a ambos la aparente intención de conservar un núcleo fijo y constante como base para el conocimiento científico, sea los estímulos de Quine o las representaciones matemáticas de Duhem. Esto no significa, sin embargo, que Mari Hesse desee prescindir de todo empirismo en su propuesta, como en alguna medida hemos intentado señalar anteriormente, sino que pretende construir una propuesta que permita dar cuenta de la naturaleza radicalmente dinámica y cambiante y de los conceptos de las teorías científicas y del lenguaje en sí. Y en esto hay que darle razón a la autora, porque sí es indudable que hay una dinámica de cambio y transformación que tiene que ver con eventos empíricos, pero también tiene que ver con la dinámica de la cultura de la ciencia. De hecho, la adhesión de Mari Hesse a la tesis de Quine sobre la adquisición y desarrollo del lenguaje a partir de estímulos no verbalizables y su seguridad sobre el papel del reconocimiento de semejanzas y analogías como procesos de explicación conceptual son el primer paso para tener en cuenta esta base que, no obstante, para ella es fundamental que pueda ser redescrita y modificable desde el propio lenguaje. Hesse dice que estos estímulos podrían considerarse como la base última buscada por algunos filósofos tradicionales para fundamentar una base empírica e independiente. Hay una crítica implícita tanto en el modelo referencialista del lenguaje como a las versiones deductivistas y formalistas de la explicación científica, para las cuales el dominio de la teoría es de una lógica independiente a la de los fenómenos descritos, si bien a la teoría se le asigna la capacidad de deducirlos exhaustivamente, exigiendo que estos no varíen su significado. Es un elemento fundamental para poder entender esta visión de la explicación científica,
a la luz de los conceptos de metáfora, concepto reticular de teorías y la visión de un empirismo que podríamos decir moderado y un realismo moderado de parte de la autora Mary Hesse. En otro artículo que ella publicó que se llama A New Look at the Scientific Explanation, una nueva mirada sobre la explicación científica, que hizo con motivo de la revisión del texto de Paul Feyerabend, Explication, Reduction and Empirism, que es explicación, reducción y empirismo. Mary Hesse señala sus críticas a la teoría deductivista nomológica de la explicación, en la que, según ella, autores que ya hemos conocido como Hempel y Oppenheim han reducido el explanandum, recuerden, el evento o la cosa que se explica, como una mera descripción, una instancia completamente definida y concreta desde el explanans, y como estableciendo una relación de uno a uno entre la realidad del lenguaje y la realidad del lenguaje y la realidad misma de los conjuntos de explanandum, cuando para ella esta relación explanandum-explanan, lejos de ser simétrica y objetiva, es de carácter reticular. Y aquí es donde viene el asunto que lo complejiza, porque no hace una separación tajante entre lo que sería el explanans como explicación teórica del explanandum como evento u hecho que se explicaría, sino que dice que se establece una red reticular entre los dos, o sea que hay una influencia, una interinfluencia mutua, y dice que es reticular y de ajustes aproximados a través del lenguaje, que al final de cuentas es teoría, para con el mundo, ajustes en el cual el explanandum puede modificarse y cambiar, es decir, se puede redescribir. En ese sentido, está planteando una especie de construccionismo sobre el propio objeto o evento de investigación perteneciente al mundo de lo real. Y aquí es donde se ve que tiene un realismo moderado, porque le da un carácter de potencia también creativa y constructiva al lenguaje que se vincula con el explanandum. O sea, de esa vinculación del explanans con el explanandum, que hace que se haga ya cierto tipo de transformación en el propio explanandum. Este es otro sentido profundo en el que Hesse se aleja de la concepción tradicional de la explicación y de las teorías científicas. Hesse conserva un cierto realismo que no abandona lo esencial del empirismo, ¿cierto? Pero en este realismo, la lógica de la explicación científica es positivamente más que nocivamente circular. Y por circular, vamos a entender que tanto las teorías se extraen de los hechos, es decir, del explanandum, como que estos, el explanandum, se reconstruyen por la influencia de la teoría. Entonces, modifican e interpretan a la luz de alguna interpretación teórica donde el dominio del explanandum no queda intacto e invariante. Es decir, no queda indemne de la influencia que pueda tener el explanans sobre él. Y ahí es donde se ve ese carácter reticular. Y este es un asunto esencial dentro de la teoría que ella plantea del carácter reticular del lenguaje científico, y que el concepto metáfora es el elemento vinculador. Dice, en la ciencia natural las teorías no son modelos comparados externamente con la naturaleza en un esquema hipotético deductivo. Son la forma en la que los hechos mismos son vistos. Las relaciones en forma de leyes afirmadas de la experiencia son internas, porque lo que cuenta como hechos es constituido por lo que la teoría dice acerca de la interrelación de unos con los otros. Esa interrelación entre explanandum con explanans, que genera una influencia de los explanans sobre el explanandum mismo, y hay una reconstrucción. En este sentido, se puede ver que su realismo no implica una base última e inamovible de enunciados de observación, y es a su vez en este sentido en el que
Mary Hesse piensa que el mundo puede estar en una continua redescripción, tanto de teorías y hechos, al no haber un lenguaje que traduzca la realidad, sino un lenguaje que va modificando las relaciones entre lenguaje y mundo, es decir, entre explanans y explanandum, explanandum, explanans. Creo que esto es bastante claro. Y vale hacer una mención en ese sentido más de la cercanía intelectual que hay en Mary Hesse entre la filosofía de la ciencia y otras tradiciones filosóficas. Y se nota que ella exploró otras tradiciones filosóficas distintas de las propias de la filosofía de la ciencia. Y en ese sentido vale la pena señalar que esta crítica del modelo nomológico de la explicación viene acompañada en Mary Hesse por una fuerte valoración de la propuesta de Jürgen Habermas de una razón dialógica como instrumento que explique la objetividad de la ciencia, o mejor, la objetivación del mundo empírico. Esto por otros medios como la comunicación, y esto basado en el planteamiento habermasiano de la teoría de la acción comunicativa, donde la crítica de las ideologías involucra los intereses técnicos en detrimento de una idea de verdad o correspondencia tal como el empirismo o el positivismo lógico en un momento determinado hubieran podido considerarlos. De esta manera, en un trabajo de la propia Mary Hesse que se llama Habermas and the Force of a Dialectical Argument, Habermas y la fuerza del argumento dialéctico, retoma dicha crítica apoyándose en esta idea habermasiana de una relación dialógica. Richard Rorty reconoce esta cercanía entre las ideas de Habermas y las tesis de Hesse sobre la metáfora cuando, a propósito de esto, pues afirma que, siguiendo a Habermas, Mary Hesse considera la cognición como más amplia que la mera satisfacción de nuestros intereses técnicos, extendiéndose a los intereses prácticos de la comunicación personal y el interés emancipatorio de la crítica de la ideología. Y en el discurso que satisfaga estos intereses, afirma Mary Hesse, la metáfora permanece como modo necesario de hablar. En esta cita de Rorty, pues indudablemente se está refiriendo al gran trabajo que durante más de 10 años señaló Habermas para poder hacer su propia autocrítica de conocimiento de interés a través de la teoría de la acción comunicativa, donde fue un examen muy detallado de la naturaleza del lenguaje y la relación entre el lenguaje y el mundo objetivo, mundo de interacción social y el mundo subjetivo, y cómo esto dentro de toda la historia del desarrollo de la ciencia, pero también del desarrollo de las sociedades, pues implica una transformación total de la interpretación de la sociedad, de la interpretación del conocimiento científico y tecnológico en términos de relaciones sociales de forma crítica, como crítica de las ideologías y de las prácticas del lenguaje como formas de acción, y dentro de los cuales pues estaría una forma plausible que sería la acción comunicativa. Como se puede ver, el contraste que lleva a cabo Mary Hesse entre la revisión empirista del lenguaje y las teorías científicas y su propia propuesta, pues lo realiza a través de sus ideas de la naturaleza reticular de las teorías y de la explicación científica como una redescripción metafórica del explanandum, como lo expliqué hace un rato. Esta propuesta pues, reticular de las teorías puede entenderse mejor y completamente con su propuesta reticular del lenguaje y su tesis de la naturaleza esencialmente metafórica del mismo. De tal manera que teoría, lenguaje y significado comparte la característica de ser reticulares y ser también metafóricos. Y es aquí donde los dos textos que mencionamos al principio de nuestra disertación, de nuestro diálogo con Astrid, The Cognitive Claims of a Metaphor y The Explanatory Function of a Metaphor, pueden ayudar a presentar esta tesis, ¿no?
No sé si se genere algún tipo de comentarios adicionales en relación con los contenidos de estas dos obras, y si quieras decir algo acerca de ese desarrollo de los contenidos de estas dos obras, que podría ser lo que sigue en función de nuestra presentación. Aquí lo que plantea esta tesis de Mary Hesse es que todo lenguaje es metafórico y está directamente relacionado con lo que va a ella a denominar como teoría reticular del significado. Entonces, como en esta propuesta de Mary Hesse sobre la distinción teoría-observación, pues se asumía que ningún predicado puede ser por sí solo y de manera aislada funcionar como teórico u observacional, sino que tal estatus se lo debe a su posición dentro de la teoría y sus asunciones. Así, los significados de las palabras funcionarán por su relación con el resto del lenguaje, con los que se encuentran en una relación de interdependencia. Esta interdependencia está fijada por el propio origen de los significados. Este es un origen que los explica como clasificaciones normativas de grupos o clases de experiencias que comparten relaciones más o menos estables de semejanza y equivalencia entre los elementos que conforman la extensión de cada predicado de esas clasificaciones, y no como correlatos de una correspondencia lenguaje-mundo o de un descubrimiento de esencias universales absolutas. Entonces, de esta manera queda más claro a qué se refiere con ese carácter metafórico y con ese criterio reticular. Esta crítica pues se dirige fundamentalmente hacia lo que la autora llama la teoría absoluta de los universales aristotélica, la cual según Mary Hesse dice que los universales en la realidad son los correlatos del uso propio de los términos universales, y es por tanto en este nivel en el que el significado cognitivo de la metáfora debe ser analizado. De tal manera que, como es de esperarse, si el contenido cognitivo de la metáfora es analizado con base en esa teoría absoluta, caería con ello en una idea correspondentista del lenguaje, similar a la defendida por la teoría referencialista del significado, que argumenta una relación simétrica y universal lenguaje-mundo. Así que la autora lo que propone es una alternativa a esa teoría que dependerá solo de todas las relaciones primitivas de semejanza y diferencia, la cual dice a su vez conducirá a una teoría general de la metáfora y de su contenido cognitivo. Tal alternativa de la autora se basa en la noción de parecidos de familia que planteó Wittgenstein y que propone en las situaciones de sus algoritmos, las secciones 66 y las 67. 66 y 67 de su obra Investigaciones Lógicas, y pues como más adelante se presentará, pues comparte con la tesis de Quine sobre la adquisición del lenguaje observacional y su posterior desarrollo en el lenguaje teórico, y las tesis que ya se habían dicho de Nietzsche sobre el estatus de todo concepto, y que Hesse pues desarrolla dentro de su argumentación. En el caso de otro autor, que es Paul Gauchet, en esta teoría, él, le reconoce a Wittgenstein el mérito de haber mostrado que en muchos casos la semejanza de sentido que existe entre expresiones, por ejemplo, la semejanza entre los diversos usos de la palabra juego, juego de damas, juego de ajedrez, juego de cartas, juegos con pelota, es un parecido de familia ternaria, y eso ha sido una visión clásica en los estudios de las investigaciones filosóficas de Wittgenstein, que no es transitiva y que entonces no permite dar nacimiento a definiciones por abstracción de la proposición de la propiedad o de la relación en intención, en el caso pues de la expresión juego.
pero que tiene una interpretación que permite entender el valor del significado preciso según cada escenario. En todo caso, pues Mary Hesse piensa que las clasificaciones y los cambios de significado llevados a cabo por los predicados aplicados dentro de las clases de parecidos de familia son como los cambios de significado que llevan a cabo las metáforas, puesto que ambos procesos dependen de semejanzas y de diferencia en ciertos aspectos y en los contextos dados entre los objetos a los cuales el predicado familia es aplicado, ¿sí? Como ocurre en la expresión juegos, que es utilizado en múltiples instancias. Bien, hay otros elementos de las relaciones de Mary Hesse con el lenguaje que hace que discuta con Rorty, las relaciones con relación a las tesis de Durkheim, de las cuales ya hicimos alguna expresión, el asunto de la metáfora con respecto a lo que planteaba Max Black, de la misma manera, las relaciones de lo que ella plantea con los pensamientos de Nelson Goodman y Paul Ricoeur, al insistir que la metáfora sí funciona por un proceso analógico de reconocimiento de semejanzas y diferencias y no por otra razón oculta, y que de hecho la teoría reticular del significado y de las teorías depende de ese proceso. Indudablemente pues ahí hay unas distancias con lo que plantea Goodman, como lo que plantea Paul Ricoeur, y esto pues le permite justificar aún más su punto de vista acerca de la naturaleza de una ontología constructivista, llamémoslo así, de ella en oposición a la ontología naturalista de Nelson Goodman en relación con el lenguaje. Entonces, pues hay una tercera y una cuarta conclusión que se agregaría a las que ya había señalado Astrid sobre la metáfora, que se expresan de la siguiente manera. Una tercera sería que existe un valor de verdad en un sentido más general que puede ser adscrito a ciertos enunciados metafóricos dentro de una estructura social de convenciones. Esta estructura puede ser tan amplia como un lenguaje cultural o puede ser interna a un punto de vista sobre el mundo. Y cuarto, podríamos decir, como conclusión, cuarta conclusión, que el uso metafórico tiene que ver con mundos posibles o redescritos, y que sería en dos sentidos. Uno, que funciona para cambiar los puntos de vista y por ende los significados de un lenguaje previamente familiar. Y dos, o B, particularmente va más allá de las descripciones factuales de los hechos de carácter naturalista, las cuales son el producto del interés técnico en la predicción y el control. Pues todas estas ideas son coherentes con ese realismo que Hesse quiere conservar y a su vez con la noción de corrección pluralista de las representaciones que Goodman sostiene en su propio realismo. Entonces, pues hay un concepto que tiene el profesor Andrés Rivadulla sobre el realismo de Mary Hesse, y vale la pena tenerlo en cuenta porque es bastante particular. Tiene sus propias características que lo distancian, por ejemplo, de Nancy Cartwright o de quien fuera su esposo en su momento. ¿Me recuerdas el nombre? Ian Hacking. Que son otro tipo de realismos o realismos combinados con nominalismos. Dice Rivadulla, desde un planteamiento de realismo científico moderado, que es el que indudablemente cursa Mary Hesse, que sostiene la existencia de una estructura real del mundo, que la ciencia revela por medio de categorías y presuposiciones que mantienen una relación de analogía con el mundo real, Mary Hesse mantiene que la metáfora descriptiva es de tipo cognitivo, que posee un valor de verdad y que es una forma de lenguaje histórica y lógicamente previa al lenguaje literal, que constituye un caso límite del lenguaje metafórico. Entonces, bueno, estos son los aspectos
esenciales de las ideas que maneja Mary Hesse acerca de la metáfora y el carácter reticular del lenguaje científico y de esas relaciones entre, entre el splanans y el splanandum en la reconfiguración y la redescripción del mundo en una especie de realismo moderado en el campo de la ciencia. Yo en ese sentido cerraría mi intervención y te dejo la palabra por si quieres agregar alguna otra cosa o comentar algo, Astrid, o formular preguntas que pudieran las personas que ven este video también formularse. Pues en particular a mí me gustaría es como que se pudiera como ver un asunto específico y es en qué medida puede ser como de utilidad y de carácter clarificador este tipo de filosofía de la ciencia. Cómo permite, por ejemplo, este tipo de especificidades entre lo reticular, el carácter del splanans y el splanandum en la versión de estos autores, para uno poder decir con ello podemos tener mayor precisión o con ello poder hacer distinciones que realmente sean prácticas en la hora de realizar trabajos de investigación. Claro, así mira, hay una cosa ahí, y es que, por ejemplo, definitivamente a Mary Hesse no le interesa la precisión por la cual se preocuparían los empiristas o los positivistas lógicos, e incluso en alguna medida también el racionalismo crítico de Popper. No, ella señala que el asunto de esa precisión del lenguaje no sería posible a fin de cuentas que siempre el splanans va a estar en una dinámica de transformación en la medida en que al estar explicando el splanandum está siendo reconstruido, pero al ser reconstruido el splanandum por las circunstancias históricos sociales en el tiempo del desarrollo de la ciencia, hace que el splanans también se transforme. Entonces el carácter de precisión allí no tendría una importancia como si la tendrían dentro del empirismo, el positivismo lógico o el racionalismo crítico, o en cualquier concepción analítica de la ciencia. Vemos aquí es más que tiene una especie de acercamiento o coquetería con ciertas posturas de la filosofía continental, de los filósofos de la filosofía continental en relación a la naturaleza creadora y constructiva del lenguaje, pero con unas circunstancias de análisis crítico derivado de las tesis de Habermas en relación a la visión crítica y dialéctica que tiene el lenguaje dentro de un contexto de desarrollo histórico-social, donde hay unas dinámicas de interacción, de conocimiento, acción social, acción humana e intereses, y una suma y traba de intereses. Entonces veo eso, Astrid. Muy interesante. Pues a mí de lo que me parece valioso en todo esto también es esa forma dialogante que tiene con los otros filósofos para poder ver cómo se toman distancias o se acerca entre esos autores. Sobre todo me llama la atención con relación al tema con Wittgenstein, que es un autor pues que pocos se atreven como a hacerse esas, digamos, como esas comparaciones como lo que ella está haciendo, y en este tema de los juegos del lenguaje. Claro, y vale la pena, mira, y mira que toma es el segundo Wittgenstein, Ujú. justamente el que ya reniega de su postura inicial de precisión que estaba en el Tractatus para asumir esa posición de los significados según el contexto, que lo plantea en las investigaciones filosóficas. Y justamente ese ejemplo que ponen allí acerca de la naturaleza del significado de juego, Ujú. cuando se está hablando de los juegos como juegos del lenguaje o juegos en otros sentidos, la gente identifica juego a pesar de que los contextos sean distintos. Y tiene una misma significación, pero dependiendo del contexto, una aplicación específica del significado, lo cual muestra el carácter complejo, pero también reticular del lenguaje, vale la pena decirlo. Sí. Y en ese sentido, pues se ve un aporte interesante de parte de Mary Hesse como una opción de interpretación. Nunca podremos decir que son las verdades reveladas ni nada por el estilo, pero son opciones de interpretación y creo que es
respetable y valiosa aportación a la filosofía del lenguaje científico, el que ha hecho Mary Hesse. Bueno, y en el sentido de lo nomológico, como lo harían Hempel o, o estos discípulos iniciales de Wittgenstein. ¿Qué? ¿Pero qué quieres Pues decir? es que estamos viendo cómo precisamente ella tiene digamos, acercamiento o distanciamiento con cada uno de ellos, pero precisamente cuando lo explicas en relación a la visión de Wittgenstein, el segundo Wittgenstein, pues entonces me queda dando vueltas eso de, bueno, la visión nomológica es una visión más como de categorías, de hacer criterios muy establecidos y de clasificaciones, ¿no? Pues están relacionados con leyes. Sí, pero entonces sí, son basados en leyes. A ver, ¿cómo? Sí, está basado en leyes, pero pues las leyes se relacionan con lo empírico y por supuesto la contrastación empírica implicará eh, una revisión permanente del explanandum y lo que se diga sobre el explanandum a través de los explanan sucede lo que ya hemos relatado Ah, bueno, de un listo, sí, proceso. aquí lo que es una crítica precisamente a esa forma de... No, claro, Ajá. claro, es eso. Pues sí, bueno, yo pues lo dejo allí y espero que pueda ser útil para quienes vean este video como estudiantes de filosofía de la ciencia o docentes o aficionados al campo de la filosofía de la ciencia. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias entonces. Hasta la próxima. Hasta la próxima.